Conversamos ahora con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. En primer lugar, ¿qué evaluación hace de las nuevas medidas que está anunciando el gobierno con las comunas que entran y salen de cuarentena? Bueno, nosotros mantenemos quizá algunas medidas más precautorias. Entendemos que el gobierno ha tomado esta opción de poder tomar cuarentenas mucho más flexibles. Nuestra única preocupación tiene que ver con la estabilidad de los casos y justamente la movilización que existe entre los recintos confinados parcialmente. Tenemos gran preocupación porque algunas de las comunas más populosas del país se incendien y que ya no tengamos la capacidad de poder apagar justamente grandes brotes de COVID-19. Es por eso que hemos solicitado conocer los datos pormenorizados, georreferenciados, poder también compartir con quienes toman estas definiciones, los modelos que hemos ido presentando, para poder definir cómo este número de reproducción, que no solo se define por casos diarios, sino que también su estabilidad en el tiempo, junto a nuestro eventual subreporte, requiere tomar medidas quizá un tanto más cautelosas. ¿A qué se refiere, doctora, cuando dice que les preocupa que comunas populosas se incendien? Concretamente, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el gobierno ha tomado esta iniciativa de abrir y cerrar algunas partes o algunas comunas del país, lo que podría ser una propuesta inteligente, sobre todo si uno considerara que la gente se moviliza solo en esas comunas. Pero la realidad que ocurre en el país es que, y particularmente, por ejemplo, en la región metropolitana, es que la población se mueve entre las distintas comunas. Es por eso, si empezamos a ver un aumento de los casos en alguna de estas comunas, al momento de volver a cerrarlas y volver a instaurar unas medidas de confinamiento, puede ser que ya tengamos muchos casos reportados en otros lugares de la región metropolitana. Y tenemos, lamentablemente, algunas debilidades en la estrategia más fundamental, que tiene que ser con diagnosticar, testear y trazar cada uno de estos casos. ¿Por qué? Porque hemos tenido algunas limitaciones en testeo por parte de la falta de insumos críticos para este proceso, que esperamos se pueda resolver por parte del gobierno, no solamente para los centros públicos, sino que hoy también para los centros privados. Da la impresión, doctora, que el gobierno está haciendo una estrategia bien de bisturí, digamos, ¿no? De ir viendo zonas específicas, ni siquiera comunas enteras, sino que zonas específicas, e ir aplicando cuarentenas que se van moviendo en esas zonas. ¿Es tan sofisticada la información que tenemos como para poder hacer exitosamente una gestión de detalle como esa? Nosotros desconocemos el detalle de los datos, es algo de lo que hemos estado solicitando y creo que el gobierno justamente ha intentado llegar a un equilibrio entre el costo social y económico de esta pandemia, un equilibrio que tiene distintas respuestas, ninguna hoy día se puede dar con plena certeza. La única particularidad es que en esta definición gubernamental solo está participando el gobierno y creo que en la medida que va a tener un impacto en toda la ciudadanía, es necesario poder compartirla con otros actores para que pueda ser un consenso. Con esta propuesta nos puede ir bien o mal. La idea es que podamos ir todos dentro del mismo buque y nosotros esperamos participar más activamente, no yo particularmente, sino que obviamente los expertos que nos están asesorando como Colegio Médico, quienes han planteado sus temores en torno a la estrategia gubernamental. Concretamente, ¿cuáles son los datos que el gobierno debería entregar para que se pueda hacer una evaluación de estos criterios y que hoy día no se están entregando? Bueno, hoy día tenemos algunas dudas en torno a cómo hemos podido testear por comunas, poder tener claridad de cómo estamos haciendo esta estrategia de trazar, es decir, poder seguir cada uno de los casos y contactos, como también poder tener mucho más pormenorizada parte de la respuesta sanitaria. ¿Por qué? Porque justamente la respuesta de las camas críticas, no solamente en ventiladores, sino que también en recurso humano capacitado, lo que va a dar el techo de justamente estas distintas olas que el gobierno va a ir administrando.
hay obviamente un área de incertidumbre que tenemos que intentar resolver y fortalecer muy fuertemente la capacidad de testeo nacional. ¿Es correcto dar un carnet sanitario, como ha dicho el gobierno que va a hacer, a personas que hayan cursado la enfermedad después de pasada una cierta cantidad de días? Ha sido una medida controversial justamente por las dudas en la permanencia de la inmunidad a quienes han sido expuestos. Hoy día no existe una certeza plena de que esta exista, pero la gran mayoría de las personas que tienen esta enfermedad y otros virus respiratorios similares suelen montar una respuesta inmune que podría permitir quizá relajar algunas de estas medidas. Hoy día no existe una evidencia plena que respalde estos carnets de sanidad, creo que es otra de las innovaciones nacionales y yo esperaría que tuviera el respaldo pleno del comité asesor y también de las sociedades científicas y de los grupos de estudio de las diversas universidades, porque son justamente convenciones que se toman dentro del país para lograr llegar a ese punto de equilibrio entre lo económico y lo social. Pero sin esa evidencia, ¿es prudente que se implementen estos carnets sanitarios? Obviamente desde el colegio tenemos una estrategia un poco más prudente, pero entendemos que el gobierno tiene el interés de poder reactivar gran parte del mundo económico con bastante velocidad, como también disminuir el impacto social que ha tenido las cuarentenas y confinamientos. Esperaríamos poder ver cómo se va a implementar. Esa estrategia a nosotros todavía no nos la ha presentado en la mesa social y pediría, y lo hemos solicitado, lo pedimos en nuestra minuta, poder esclarecer cada una de las definiciones de caso recuperado, de cuarentenas, cómo se levantan y se bajan, justamente para poder tener pleno conocimiento y poder comunicárselo a nuestros equipos de salud. ¿Es posible o es viable, por ejemplo, que pudieran volver las clases, al menos en algunos sectores de Chile, en el corto plazo? El comité asesor ha hecho referencia a algunos criterios justamente en donde, por ejemplo, no existan casos nuevos en las regiones afectadas. Sí han tenido un planteamiento un poco más flexible en algunas de las regiones, por ejemplo, rurales, que no han presentado casos hasta la fecha. Yo veo con bastante complejidad, y lo hemos planteado también con la Sociedad Chilena de Pediatría, el retorno a las clases, también considerando que nuestra capacidad máxima de cuidados intensivos están considerados los ventiladores mecánicos de las UCIs pediátricas. Eso, al retornar a clases, no solamente estamos hablando de COVID, sino que también de influenza y de BRS, que tiene un impacto sobre todo en los menores, y también poder conocer la cobertura de inmunización que logramos en los escolares, que el objetivo era hasta los 10 años. ¿Cuánto diría usted que están pesando las decisiones económicas sobre, o los factores económicos sobre las decisiones que se están tomando hoy día? Me imagino que este equilibrio usted lo decía muy certeramente, con bisturí, que busca el gobierno, justamente pretende que la economía no sufra un impacto tan importante como lo hemos visto en todas partes del mundo. Creo que este es un factor que no hay que minimizar para nada, que hay que considerar, pero que también hay que transparentar qué peso tiene en la ecuación gubernamental a la hora de tomar definiciones. Nosotros yo espero como ciudadana poder comprender justamente el peso de este elemento al momento de definir las acciones sanitarias. Y de acuerdo a la información que usted tiene, que sabemos y ya nos lo ha dicho que es incompleta, ¿cuál es la evaluación que hace de cuál es ese peso?
Creo que hasta la fecha es un escenario que todavía ha permitido al gobierno moverse, porque justamente las medidas, entre estas la suspensión de las actividades escolares y las medidas que ha tomado la ciudadanía de mutuo propio, ha permitido disminuir, al parecer, partes de los casos. Creemos que todavía tenemos una incapacidad de poder tener una certeza plena de los diagnósticos, pero a pesar de todo ello existe todavía números de pacientes en cuidados intensivos que mantienen las curvas que nosotros habíamos visto previamente. Es por eso que estamos justamente analizando los niveles de subreporte, porque a pesar de que hemos tenido una estabilidad en los casos, hemos tenido un aumento, no dentro de esta semana, pero sí en las semanas anteriores, de los pacientes críticos. ¿Y eso qué les hace pensar, ese subreporte, qué tan serio puede ser o qué tanto puede, de alguna manera, contaminar las cifras que se están entregando? Bueno, todos los países tienen su reporte, es parte de las limitantes de poder ir siguiendo y tomando definiciones con los casos diarios, pero obviamente si es que el gobierno justamente pretende llegar a poder tener aperturas y cierres parciales, tenemos que tener mayor capacidad de contención de los casos y justamente que comunas muy populosas no se nos incendien, porque si ocurre eso, ya estas medidas de cierres parciales van a perder su efectividad y puede sobrepasar la capacidad de camas críticas que tenemos como país. Eso es algo que hay que ser muy cauteloso y reitero, creo que la comunidad científica, los expertos que asesoran al Colegio Médico de Chile deberían dialogar más abiertamente con las autoridades gubernamentales, porque todos los ciudadanos vamos en este buque y se han tomado determinaciones sin el conocimiento pleno de cada uno de nosotros. En los últimos días, doctora, el presidente argentino ha hecho la comparación sobre las distintas estrategias con Chile, diciendo que los resultados de Argentina han sido más exitosos. En el gobierno chileno dicen lo contrario, que las cifras son mejores en Chile, considerando que se testean mucho más que en Argentina. ¿Cuál es su opinión? ¿Quién es, de acuerdo a distintas estrategias que estamos viendo en Argentina y Chile, cuál está siendo más exitosa? Bueno, me parece un poco triste estas comparaciones entre los países latinoamericanos contando muertos. Preferiría que existieran estrategias más de cooperación latinoamericana para poder dialogar de las fortalezas y debilidades de los distintos países. Lo que sí hay que de todas maneras reconocer es que la capacidad de testeo de nuestro país es mayor. No es la que necesitamos para convertirnos en Corea del Sur, pero es muy superior desde los primeros días a la Argentina. Es algo que obviamente los países que no han podido tener ese montaje tienen que tener medidas mucho más restrictivas, como estas cuarentenas totales, y nosotros estamos en un periodo intermedio. Podemos oscilar entre estas dos alternativas, pero mantenemos nuestras medidas de precaución y este ánimo cauteloso que siempre ha mantenido el Colegio Médico. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más en Hoy es Noticia.